M90.1 con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, que en las últimas horas ha planteado una propuesta para ayudar a los huérfanos del COVID-19, a los huérfanos que ha dejado la pandemia. Y de este tema principalmente, también de otros asuntos, hablaremos en esta entrevista antes de que participe de la posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Defensora, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta visita. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, en especial por la oportunidad de hablar de una propuesta normativa que realmente va a poder dar una salida o una medida de protección en favor de niñez y adolescencia. ¿Va a ser posible ayudar a los huérfanos del COVID-19 al margen de la obligación que sabemos tiene el Estado? Sí, y no solamente a los huérfanos y las huérfanas. Este proyecto de ley plantea medidas de protección reforzada e integral a toda la población de niñez y adolescencia en el contexto de COVID-19. Lo que planteamos es que el Ministerio de Salud y Deportes, conjuntamente el Ministerio de Justicia, puedan implementar una política de salud mental o un plan de salud mental dirigido a niñez y adolescencia, porque en esos momentos es una de las poblaciones que más se encuentra afectada por la situación de encierro, por la situación de violencia, por la pérdida de seres queridos que no están encontrando ningún tipo de asistencia adicional en el ámbito psicosocial. También planteamos que las defensorías de la niñez y adolescencia a nivel nacional sean fortalecidos al menos con líneas gratuitas que puedan ser pagadas por las empresas estatales. Creemos que es fundamental reforzar la calidad y la cantidad de atención que puedan tener estas instancias con esta población y con una forma o a través de un mecanismo que es de fácil acceso, de fácil conocimiento para esta población. En el caso de huérfanas y huérfanos, nos ha preocupado mucho que Bolivia, al igual que otros estados, no cuente con una cifra oficial sobre la cantidad. Los datos que reporta el Ministerio de Salud, si bien habla de los decesos, no hay, y la causa del COVID y demás, no habla sobre la situación familiar o las familias que quedan detrás. Por ello, nosotros hemos hecho un estimado hasta el 30 de junio, hemos hecho un cruce con la tasa de fertilidad en el caso de las mujeres y entenderíamos que actualmente podrían existir 1.659 huérfanas y huérfanos como consecuencia de la pérdida de sus madres, padres o de ambos por COVID-19 hasta el 30 de junio del año 2021. Creemos que es una cifra ya importante a considerar y para ello estamos pidiendo que las defensorías de la niñez y adolescencia puedan dar primero un acompañamiento y asistencia psicoterapéutica, psicosocial para estas niñas, niños y adolescentes para el tránsito de duelo, para ver cómo van a ver su proyecto de vida ya una vez ocurridas las muertes de sus progenitores. También vemos fundamental que se pueda dar asistencia jurídica desde estas instancias para constatar la situación legal, quién se está quedando a cargo del cuidado, en la necesidad de que si requieren una suerte de asistencia familiar se pueda recurrir a la familia ampliada también para la manutención mínima. Además, estamos viendo la posibilidad de que se puedan generar canastas alimenticias básicas para asegurar un nivel nutricional óptimo para esta población, ver que se puedan implementar programas de acceso a la vivienda, que se puedan generar una suerte de incentivos o de movilidades laborales para las personas que quedan a cargo del cuidado de estas menores, de estos menores, entre otras medidas. Creemos que la atención en estos casos realmente tiene que ser desde todos los ámbitos y para ello sí requerimos la participación no solamente del nivel central, de las entidades territoriales autónomas, por supuesto, y de las diferentes carteras del Estado que se vean involucradas. Ahora, esto podría ser posible en tanto se apruebe una ley en la Asamblea Legislativa justamente para dar viabilidad y para dar pues la instrucción, si vale el término, a las distintas entidades subnacionales. Claro que sí, necesitamos una ley. Algo que hay que reconocer, Bolivia tiene normas de carácter integral de protección a niñez y adolescencia, pero estamos hablando de una situación particular que es la pandemia, es una emergencia sanitaria que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy, se sabe que va a venir una cuarta ola, se sabe que eso no va a terminar en lo más cercano y lo que ya podemos deducir que en ese momento ya hay víctimas de aquello, ya hay personas afectadas, niñas, niños y adolescentes que están afectados en este momento. Por ello creemos que esta
esta medida legislativa está en manos de la Asamblea, requerirá con seguridad la participación del órgano ejecutivo y con seguridad de la voluntad de, en este caso, de los gobiernos autónomos municipales para su implementación efectiva. Nos decía que, según la estimación del Defensor del Pueblo, hay 1.659 huérfanos hasta el 30 de junio. ¿Esta estimación se ha hecho a nivel nacional? ¿Hay un disgregado? ¿Hay estimaciones probables por departamentos o no? Tenemos la posibilidad de sacarlo, pero el dato sí es nacional, con el dato que ha reportado el Ministerio de Salud, y yo reitero, hemos podido recurrir al Instituto Nacional de Estadística para recibir una orientación sobre cómo sacar la mejor cifra, la más probable, porque no hay el dato, Bolivia no lo tiene. Y por eso sacamos con la tasa de fertilidad, se lo puede disgregar a nivel departamental, es un trabajo que todavía hay que realizarlo para focalizar mejor los esfuerzos institucionales también. Sin embargo, creo que hay algo que tiene que quedar tal vez claro en la conciencia de los decisores en este caso, que no importa si son 1.659 o si fuesen 2 huérfanas y huérfanos. En ese momento la afectación a niñez y adolescencia de forma general se está sintiendo en nuestro país, es real. Las cifras de violencia, la situación o no contar con información es una señal de que hay una afectación. Y por ello creemos que es importante en este dato de cifras que no sea un impedimento, sino que más bien este proyecto de ley o esta ley nos pueda dar la determinante para ver quién va a hacer el registro ahora, quién va a recolectar esta información. Y en el mismo proyecto planteamos que sea el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de sus sistemas de información que tienen en el SINA, entiendo, a través de un módulo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que pueda acceder, ir reportando, ir registrando, y yo me imagino ya a futuro poder contar con una cifra más cerrada, sin que ello, reitero, sea un impedimento para continuar el debate legislativo. ¿Cuáles son los siguientes pasos para concretar esta propuesta para proyecto de ley? El día de ayer ya ha sido presentado oficialmente en el marco de las atribuciones constitucionales que tiene la Defensoría del Pueblo. Estamos haciendo seguimiento nosotros en la Asamblea para que se remita a una comisión, que esta comisión lo que corresponde es que pida o haga el análisis primero y pida los informes técnicos a las entidades del área, en este caso será el órgano ejecutivo, y para ello creo que lo más urgente es no solamente pedir el informe, sentarnos todos en una mesa, poder dialogar entre áreas técnicas y poder generar la viabilidad para este proyecto normativo. Se están haciendo gestiones, lobby con las distintas bancadas, con la finalidad también de que más allá del enriquecimiento de la propuesta, pues este proyecto de ley salga rápido, porque muchas veces estas discusiones demoran y puede pasar esta tercera ola, venir una cuarta, terminar el año y no tener la ley. Yo confío en que no va a ser así, primero porque hemos escuchado a muchos de los asambleístas de diferentes tiendas manifestar su preocupación por la situación de niñez y adolescencia y la situación de la COVID-19 propiamente. Segundo, el lobby está todavía en curso, tomando en cuenta que el receso legislativo ha culminado recién y ayer ha sido el primer día de instalación nuevamente de la Asamblea. Eso de alguna forma ha alentado la situación, pero se va a continuar no solamente en las bancadas del Legislativo, sino también en las instancias del Ejecutivo. Defensora, pasando a otro tema, viene a participar de la posesión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo ve esta crisis de la justicia? Porque creo que salvo los actores y pocos también, es innegable que la hay. Y estas denuncias de politización que han continuado en este gobierno, incluso la misma autoridad entrante salía a desmentir en las últimas horas, denuncias, acusaciones que venían de la oposición. Pues, ¿qué pasos tienen que darse para que realmente la justicia se libere del poder político? En este punto, la Defensoría del Pueblo ha sido muy clara y muy frontal. Creemos que el sistema de justicia necesita repensarse, reestructurarse, reinventarse para poder responder a las demandas de la población. Las acusaciones de politización, las acusaciones de no responder por retardación de justicia, por corrupción, entre otras causas, lastimosamente siguen al sistema de justicia desde su creación. Creo que si uno revisa los antecedentes de la creación en la primera constituyente, incluso ya encuentra observaciones hacia el sistema de justicia. Creemos que la reforma judicial no debería quedarse solamente en una propuesta o en una promesa
promesa que salió de diferentes autoridades, de diferentes órganos de poder, sino debiera concretarse en una reestructuración. En ese momento el sistema de justicia, y ustedes han debido ver por las noticias que han salido en los últimos meses, primero no le llega a toda la población. No le llega, o sea, no tenemos jueces, no tenemos fiscales, no tenemos instancias de investigación en todo el territorio nacional, y eso tiene que repensarse. Segundo, que las causas que llegan al sistema, las pocas causas que llegan al sistema a resolver el conflicto entre los particulares, no son resueltas, o son mal resueltas, o generan demasiado tiempo de espera para que sean resueltas, y eso genera desconfianza de la población para acudir al sistema. En muchos casos incluso es un incentivo para la justicia por mano propia, que es totalmente reprochable, pero cuando el sistema no responde, a veces uno no sabe qué responderle a la población porque no entiende cómo dirimir sus conflictos. Y peor aún, cuando hay graves denuncias de violaciones de derechos humanos, tampoco se encuentra respuesta. Creemos que además del cambio de autoridad, nosotros venimos, saludamos la recomposición o la composición del órgano judicial, pero también en este saludo tenemos una demanda para que el sistema se acerque a la población. ¿No cumplió el órgano ejecutivo actual con esta promesa de reformar la justicia? Creo que no solamente debiera ser una promesa del órgano ejecutivo, más allá de que la hayan realizado. Esto realmente le corresponde al órgano judicial en sí mismo, al sistema que incluye actores como el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses, las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia, contra el Crimen, entre otras, a los mismos servicios de justicia, a poder generar ese proceso de reestructuración. Yo no le llamo reforma, le llamo reestructurarse como sistema. También le corresponde al legislativo, porque habrá que generar medidas legislativas de cambio, medidas legislativas de modificación de la misma estructura. Pero creo que fundamentalmente serán los actores del sistema de justicia quienes tengan que jalar este carro, como ellos mismos han dicho. Son aquellos que conocen mejor el sistema y son aquellos que deberían decirnos públicamente cómo cambiarlo. Sigue siendo una tarea dentro del Estado, sigue siendo una demanda de la población, y para las instituciones que estamos de forma periférica seguirá siendo un tema de trabajo pendiente. ¿Y la politización parte de esto? La politización es parte de varios de los males que lastimosamente atañen al sistema de justicia. En una última entrevista que tuvimos, recordará, yo le había preguntado sobre qué iba a hacer Nadia Cruz tras dejar la Defensoría del Pueblo. Me dijo que sobre la repostulación no tenía todavía una posición clara, una posición fija. Hablamos también sobre las indicaciones que le han hecho muchas veces distintos actores de responder al movimiento al socialismo. En este momento ya tiene más claro el futuro como Nadia Cruz, más allá de que continúe en representación de la Defensoría del Pueblo. Hay algo que queda claro en mi vida de forma expresa y abierta. En la Defensoría o fuera de la Defensoría, antes y después, lo que voy a seguir siendo es una defensora de derechos humanos. El lugar donde vaya a ejercer mi proyecto de vida como defensora de derechos humanos ya lo decidiremos más adelante. Por ahora, al igual que el 30 de enero, si no recuerdo mal, del año 2019, toca seguir trabajando día a día como si fuera el último, y realmente esperando la respuesta por parte de la Asamblea Legislativa en el tema de la convocatoria y la elección de una nueva defensora, un nuevo defensor. Hasta ese momento creemos institucionalmente que queda mucho trabajo por desarrollar, quedan muchas tareas pendientes por encaminar y mucho trabajo que todavía continuamos ejecutando. En el caso de la politización, retomo este tema y le voy a preguntar el caso del ex representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba. ¿Significó eso de pronto, más allá de la decisión personal, por supuesto que es de cada quien, pero significó eso de pronto como un conflicto para la Defensoría en medio de estas acusaciones que surgían para la politización, que él aceptara esta postulación por el MAS? Con seguridad hubo una afectación institucional por la forma mediática en que se maneja esto, por supuesto que sí. Sin embargo, hay algo que siempre ha quedado claro para nosotros como institución, y eso yo lo he señalado igual desde el primer día que he ingresado a asumir el cargo de forma interina.
La institución no es una persona y no es Nadia Cruz y no es un delegado o una delegada. La institución la componemos 18 oficinas instaladas en los lugares más lejanos que puede tener nuestro estado, desde fronteras hasta lugares o focos de conflicto. Somos personas, somos mujeres y hombres que en diferentes momentos y en diferentes circunstancias incluso hemos puesto en riesgo nuestra vida por la defensa de los derechos humanos. Creemos que será pues la historia, serán los resultados hacia más adelante cuando se mire hacia atrás los que vayan a juzgar. Lastimosamente esa candidatura o la decisión personal del exdelegado no ha generado una suma institucional, pero de todas maneras la respetamos porque es una decisión personal. Sobre aquello no debería generar una suerte de cuestionamiento sobre el trabajo que ha realizado la Defensoría del Pueblo, más aún cuando esta ha sido reconocida a nivel internacional. Defensora, no le quito más tiempo. Sabemos que en 5 minutos más va a empezar el acto de posesión. Si quiere decirle algo más a la población, sobre todo volviendo al primer tema, ¿verdad? El tema de los huérfanos que ha dejado la pandemia, le escuchamos. Muchas gracias nuevamente a los tomadores de decisión, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y también al órgano ejecutivo en las carteras que les competen, poder generar medidas estatales afirmativas de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Creemos firmemente que la pandemia de la COVID-19 ha afectado a toda la población, pero son las niñas, los niños, los adolescentes que están sufriendo las peores consecuencias, no solamente por los datos que se reflejan en violencia, sino porque la situación de pandemia ha generado medidas restrictivas muy fuertes hacia esta población sin ningún tipo de asistencia estatal hasta la fecha. Ese es el momento. Estamos a meses, a días, semanas de una cuarta ola, las consecuencias ya están dadas, ya hay algunos datos oficiales que se nos pueden aproximar y es urgente poder tomar medidas en favor de esa población. Gracias. Amigos oyentes, con nosotros Nadia Cruz, la defensora del pueblo, hablando principalmente de esta propuesta que ha sido presentada de manera oficial a la Asamblea Legislativa para prestar ayuda a los huérfanos por el COVID-19, los huérfanos que ha dejado la pandemia, una propuesta integral también para los niños, niñas y adolescentes de Bolivia. Usted es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio.